este no es un gobierno ingenuo. Podrás acusarlo de muchas cosas, de que son inexpertos, de que se les fue la mano ofreciendo cosas, pero ingenuos no son. ¿Cómo va a ser un negocio rentable si del 100% que se produce, 38 se pierde, Franz? No aprendimos nada de 1994, ¿no? De los apagones del 94. Yo creo que sí. ¿O no hemos aprendido nada No, nunca? aprendieron a hacer mejor el negocio. Los apagones son fuente para enriquecer a dos o tres. Con 96% de impunidad. Volvemos a caer en lo mismo. No podemos aspirar a una mejora en nuestro país. Y yo te digo, en el caso del fiscal, yo pienso que va a ser más o menos lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia. Va a haber un show. Yo agregaría que llevamos 20 años escuchando temas de seguridad como bandera política. Tenemos que encontrar políticas que resuelvan este problema. Y por eso se requiere diálogo, y por eso se requiere una clase política inteligente que debate estos problemas. Y eso es lo que tú no ves en el escenario político nacional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a su programa Desde la Academia, aquí donde abordamos los temas de país, por supuesto desde la máxima casa de estudios de Honduras. Hoy tenemos diferentes temas en un solo programa y queremos obviamente llevarlos a cabo, desarrollarlos lo más completos posibles, porque vamos a abordar diferentes temas de país en un solo programa. Es muy importante que la gente pues también esté pendiente y a través de las redes sociales nos dejen sus comentarios sobre este tipo de temáticas que obviamente tienen que ver con Honduras. Tengo dos distinguidos invitados y con ellos vamos a conversar en esta ocasión. Les presento a José Filadelfo Martínez, un connotado analista de nuestro país. Chepito, bienvenido. Fran, gracias por la invitación, un placer estar en tu programa. Gracias a usted por aceptar siempre nuestras invitaciones. Y también está Eduardo Martel, un joven político de nuestro país, abogado, que también ustedes ya lo han visto en nuestro programa. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Como siempre, Franz, un placer y acompañado del maestro Filadelfo va a ser un honor compartir. Así es. Hoy, bueno, en Honduras tenemos tantos problemas que uno dice por dónde empezar, pero vamos a empezar por uno que está muy de moda y es el problema energético que tenemos en el país. Ustedes como personas que no han estado dentro del gobierno, sino desde fuera de los gobiernos anteriores y el actual, ¿cómo podemos analizar esta situación, Chepito? Bueno, sin ser experto en el tema energético, porque no manejo al detalle la información, yo puedo opinar desde la perspectiva de un ciudadano que sufre los efectos de una mala gestión del gobierno, ¿verdad? Es decir, uno tiene la impresión de que el país está en un círculo vicioso, porque no hay problemas nuevos sobre que debatir, incluso el problema energético. Lo hemos debatido a lo largo de los 12 años del gobierno del Partido Nacional o del mal gobierno del Partido Nacional y no se encontraron las soluciones a crear soberanía energética. Seguimos dependiendo de la energía que procede de los combustibles térmicas. No logramos controlar las inundaciones en el Valle de Sula, que está vinculado al tema de que podríamos controlar las inundaciones y tener una buena fuente de energía. Entonces, y uno llega a la impresión de que están los estudios hechos, que lo que no hay es voluntad política de resolver el problema de una manera definitiva. Que hay sectores y hay actores, pocos y privilegiados, que ganan con que yo no tenga energía eléctrica en mi casa. Mientras yo sufro los efectos de esto, hay personas que se están beneficiando de esto. Entonces, y uno pone en duda la ingenuidad del gobierno, porque este no es un gobierno ingenuo. Podrás acusarlo de muchas cosas, de que son inexpertos, de que se les fue la mano ofreciendo cosas, pero ingenuos no son. Ingenuos no son. Son tan políticos como Eduardo y como tu servidor. Conocemos muy bien el país y sabemos cuáles son las soluciones. Pero definitivamente en el caso de la energía
la historia de la construcción del ENE, de la destrucción del ENE, porque las políticas de gobierno llevaron a la... Hoy no tenemos la ENE. Hubo un momento en la historia del país, fíjate que nosotros teníamos autoridades, funcionarios en la ENE que eran autoridades a nivel regional sobre el tema energético. Y hoy somos un mal ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el tema energético. Y no se ve, para mí lo más triste es que no se ve la luz al final del camino, ¿verdad? Pareciera que vamos a seguir en este problema porque, repito, hay quien gana con él. ¿Y usted cómo mira ese tema? Mire, yo lo veo desde dos ópticas, Franz. El primero es que ha existido una enorme irresponsabilidad en el manejo del tema energético y segundo, que ha sido un mecanismo de enriquecimiento ilícito durante décadas. No puede haber desarrollo si no tenemos un sistema, un servicio de energía eléctrico eficiente y competitivo. Cuando digo eficiente es que haya estabilidad en el suministro de energía y competitivo, que los precios sean competitivos en relación con el costo. Vuelvo al inicio, la corrupción. Aquí se han suscrito contratos al doble más caro que en otros países de la región. Mientras en Costa Rica o en Guatemala se pagaba 7, 8 centavos de dólar el kilowatt, aquí se estaba pagando a 20 centavos, 18 centavos, 16 centavos. ¿Qué le representa eso? Un negocio redondo. Porque imagínese usted que aquí está monopolizado el servicio de energía eléctrica. No hay otro, más que el ENE, que brinde ese servicio. ¿Cómo es posible que quiebre? ¿Cómo es posible que esté en números rojos? Y que deba tanto. Y que tenga una deuda prácticamente impagable. Más ¿no? de 100.000 millones de lempiras. Impagable. Entonces usted tiene que identificar qué es lo que está pasando. En segundo lugar, decía Filadelfo, y coincido con él, tiene que poner a la gente que sabe. Usted no puede jugar a política con el tema energético. Usted puede jugar a política con otros temas, que me parece incorrecto, pero puede jugar. Pero en el tema energético ese debe ser sagrado. Lo hablábamos antes de iniciar, debe de haber un pacto de Estado. Vamos a resolver este tema. Nosotros tenemos la oferta más o menos en 1.600 megavatios y prácticamente la demanda ya está superando esa oferta. Entonces, ¿cómo vamos a resolver algo si los proyectos de energía renovable que se hicieron no son estables? Entonces, si usted pone, digamos, energía solar, usted tiene que equipararle las baterías para que sea estable y no solamente un servicio diurno, sino que nocturno. Entonces, usted tiene que ir avanzando en esa dinámica. No podemos depender solamente de un sistema de generación. ¿Por qué? Porque pueden haber sequías. Si usted todo lo basa en hidroeléctrica y luego hay sequías, pues va a sufrir los problemas. Hay unas matrices que le dicen cómo ir identificando, pero lo que creo es que hay, primero, insisto, un tema de incapacidad histórica. En los últimos 20 años, 15 años, se ha manejado como un botín político para hacer negociazos. En segundo lugar, el tema de la corrupción. Hay dos temas específicos en este asunto: el tema de los contratos leoninos que se han suscrito y el contrato con EEH, que es el contrato más nefasto probablemente que se haya suscrito en la administración pública en los últimos años. Un negocio, pero realmente espeluznante lo que hay ahí. Así que mientras no se actúe con madurez, con sensatez, mientras no se dé un paso desde la autoridad estatal para suscribir un acuerdo, creo que lo vamos a seguir manejando de esta manera, y quien va a ser el pagano va a ser el pueblo hondureño y por ende el subdesarrollo de nuestra nación. No aprendimos nada de 1994, ¿no? De los apagones del 94. Yo creo que sí. ¿O no hemos aprendido nada nunca? Aprendieron a hacer mejor el negocio. O sea, si te fijas, claro. Si te fijas, antes del 94 la ENE era una empresa relativamente fuerte. Sí, sí. Es después del 94 que empiezan todos estos negocios. Es decir, sí aprendieron, pero para su beneficio exclusivo. Y ese es como el gran dolor, porque es impresionante, ¿verdad? Honduras es un país en ese sentido privilegiado, porque nosotros tenemos la posibilidad de la energía eólica, de la energía solar y de la energía hidráulica. Es decir, si fuéramos, como dice Eduardo, un poquito inteligentes y viéramos el problema energético como un problema de Estado, Honduras tendría incluso posibilidades de exportar. Yo recuerdo que la idea del Plan Puebla-Panamá, entre otras cosas, era crear, y Honduras por eso tenía un papel privilegiado, porque está estudiado que Honduras tiene unas posibilidades enormes.
Pero realmente la desgracia de nosotros es que tenemos, y se cuentan con los dedos de esta mano, y todavía me sobran, creo que 3 dedos. Tenemos un par de empresarios aborazados que lo único que ven a Honduras es como un botín prácticamente sin fondo, ¿verdad? Pues mira, en medio de esta crisis energética hay gente que se está enriqueciendo, repito, ¿verdad? Es decir, los apagones son fuente para enriquecer a 2 o 3. Y, por ejemplo, estaba leyendo de que, como si eso fuera poco, estos apagones, que de repente se va la luz, a mucha gente se le están quemando sus electrodomésticos y todo eso, viene un aumento entre un 10 a un 15% en el próximo trimestre en la energía eléctrica. Bueno, mire, antes de eso quisiera señalar cómo va a ser un negocio rentable si del 100% que se produce, 38 se pierde, Franz. No, se lo roban. Se lo roban. Y pérdidas por las líneas de transmisión. ¿En qué negocio usted produce 100 bolsas de cemento y 38 las pierde o se las roba? ¿Cómo va a ser rentable eso? Es decir, ahí vamos nuevamente a la ineficiencia y al tema de corrupción. Imagínense que yo tengo conocidos que han sido funcionarios del ENE y me han confesado que ahí han visto a abogados de los grandes empresarios redactando contratos con el Estado. Quítame esto, poneme esto. Esto no puede ser. Y yo creo que el tema de la corrupción aquí lo hemos naturalizado. Es decir, ya nadie se sorprende de la corrupción, se discute, ahí se habla un par de días, pero se han estandarizado, se están robando no sé qué. Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos que poner cartas en el asunto. La segunda pregunta que me hacía era en relación al incremento que viene. Mire, usted cobra por un servicio que da, pero por un servicio ineficiente que no da, usted tiene que reclamar y usted no puede incrementar. Me van a decir que los costos de producción se han encarecido por el tema del búnker, por lo que usted quiera, pero está bien, acompáñelo eso de la eficiencia en el servicio. Pero como estamos en un estado en donde la indefensión es la regla, solo le queda una, Franz, y como dicen los jóvenes, apretarla, no queda de otra, hermano, aguantarse. Le van a aplicar, hay unas revisiones trimestrales, y van a hacer los criterios que tienen para fijar el precio y si hay un aumento me parece insólito en esta circunstancia. Vamos a unos meses muy complicados, la situación se puede agravar y un aumento me parecería irrisorio en este momento. Bueno, como quiero evacuar la mayor cantidad de temas posibles, vamos a pasar a otro tema y es el tema de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto que ya viene también en el Congreso Nacional y que por las aguas que se ven va a estar un poco turbulento. ¿Usted qué piensa? Se ha estilado en los últimos años de una manera mucho más visible y diría yo grotesca la distribución del Estado a nivel partidista. Me toca esto, te toca esto, las élites políticas se ponen de acuerdo y lo menos que se piensa es en la institucionalidad, en que vayan las personas más idóneas, las que tengan las mayores cualificaciones. Con esta Corte Suprema que se eligió vimos un poco de eso. Yo digo que es un poco mejor que la que estaba, porque la anterior era sometida absolutamente al Poder Ejecutivo. Yo creería que en esta, sin haber estado quizás todas las mejores personas que podían haber estado, hay un mayor equilibrio que eso siempre garantía. Viene la elección del Ministerio Público y yo le digo algo, con 96% de impunidad, volvemos a caer en lo mismo. No podemos aspirar a una mejora en nuestro país. ¿Qué procede? Que se haga una elección conforme a los parámetros mínimos. Pero las voces que se escuchan, Franz, es que ya hay acuerdos multipartidarios para distribuirse uno el fiscal general, otro el adjunto y crear incluso la figura del jefe de fiscales para que sea electo vía Congreso Nacional, lo cual no estaba establecido en la ley del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que todos estén contentos. Entonces, a mí me preocupa porque, miren, necesitamos un triunvirato que sea Ministerio Público, que sea Poder Judicial y que sea la CICI. Con ese esquema podemos aspirar en el mediano plazo a una mejora en la aplicación de justicia y en el combate a la corrupción y a la impunidad. Por los vientos que soplan, y ojalá que me equivoque, creo que va a responder básicamente a una distribución partidaria del Ministerio Público. Y ahorita que usted habla de esto, de elevar la figura del jefe de fiscales,
para que sea electo desde el Congreso Nacional. En la Corte Suprema terminaron poniendo creo que 4 magistrados suplentes, siempre con esa tónica de ir como calmando las aguas y miren, y que nos repartamos de manera correcta el poder. ¿Usted qué piensa, Chepito? Yendo un poco atrás, porque no es un fenómeno exclusivo de Honduras, es un fenómeno de la democracia en general. Hay estudiosos que te plantean que el gran problema es que ya no tenemos el partido de masas de la década de 1960. Que es importante esto porque estos partidos respondían de una u otra manera a una base social. Tenían una base social que los fortalecía, que los financiaba. Paulatinamente los partidos, por diversas razones, fueron perdiendo su base social y sus fuentes de financiamiento y fueron identificando en el Estado, en el gobierno, su principal fuente de financiamiento. Hoy día, todos los partidos, sin excepción, todos los partidos legalmente reconocidos en el país tienen como su fuente de financiamiento el erario público. Y ese es un problema de la democracia, que no se resuelve de la noche a la mañana. Y por esta razón, y estos mismos teóricos dicen que es más fácil encontrar afinidades entre un diputado de Libertad y Refundación y un diputado del Partido Nacional que entre un diputado de Libre y un activista de Libre. Porque al final las élites políticas que están en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, independientemente de la bandera política con la que se arropen, tienen privilegios que son similares. Y por eso, incluso ya en algunos casos, a algunos partidos no les interesa ganar las elecciones, sino que les interesa un caudal electoral que les permita este reparto del poder. Entonces ya, bueno, ese es el tema de estas discusiones. Los partidos no necesitan de la ciudadanía, necesitan de estructuras que les permitan ganar elecciones. Con eso es suficiente, porque no la necesitan incluso para financiarse, porque todos sin excepción, de hecho está legalmente reconocido que el voto cuesta, ¿cuánto está costando ahora? 59 lempiras. 59 lempiras el voto, nosotros pagamos el voto. Entonces por esa vía los partidos se sostienen y ahí encuentras similitudes en todos los partidos legalmente reconocidos. El gran reto que nosotros tenemos ahora es eso, y yo te digo, en el caso del fiscal, yo pienso que va a ser más o menos lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia. Va a haber un show, sin duda, va a haber toda una discusión, pero yo no creo que va a haber una salida distinta a la de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es terrible. Eso es terrible porque entonces Libertad y Refundación y la oposición no se sienten presionadas. La oposición para hacer una oposición que responda a los intereses del país y Libertad y Refundación para gobernar conforme a los grandes retos que tiene el país. ¿Va? Y por eso es que tú ves que al final el Congreso es el mejor ejemplo. Sí. Perdón, pero pareciera circo, y no se discuten los problemas fundamentales. Yo agregaría, por ejemplo, fíjate que el tema, perdón que me salga de esto, pero el tema de la ratificación del acta del CAF es un tema trascendental porque tiene que ver con la política de endeudamiento del gobierno. Pero esto también requiere ser una política de Estado, porque no se puede cometer el error del Partido Nacional que a través de los bonos soberanos nos argolló, nos encadenó a nosotros a un lastre que nos va a costar salir. Y ahora el BRICS y CAF son opciones, pero siempre y cuando las manejemos racionalmente. Y eso requiere política de Estado. Y es interesante, porque habiendo esa posibilidad de acuerdos para elegir un fiscal, no hay posibilidades para ponerse de acuerdo en los temas que son realmente trascendentales para el país. Sí, ¿usted quería agregar algo? Sí, yo creo que lo que estamos discutiendo se puede vislumbrar de manera clara en el documento
tripartito que se publicó cuando se eligió a la Corte Suprema, en la que dice hemos llegado a un acuerdo por el país, hemos llegado a un acuerdo para la reforma de la ley del Ministerio Público y hemos llegado a un acuerdo para la instalación de la CICI. Para mí la negociación primigenia se hizo allá. Ya está definida, así es. Y ahora lo que toca es pues, que llegue el momento y que se cumplir con los acuerdos. Y eso, como bien dice Filadelfo, es sumamente preocupante, pero creo que la lectura que están haciendo las élites políticas, y eso lo dice alguien del Partido Liberal, y involucro al Partido Liberal, al Partido Nacional, al Partido Libre, incluso también al Partido PCH, con algunas posiciones con las cuales no estoy de acuerdo. No están leyendo bien la modificación en el comportamiento ciudadano. No están leyendo lo que está pensando el ciudadano, lo que está sintiendo el ciudadano. Creo que se han anquilosado en el tiempo y creen que esto va a seguir por sécula seculorum. Y no es así. Miren El Salvador. Usted puede criticar lo que quiera a Nayib Bukele. Y podemos estar, digamos, en contra con algunos procederes que él tiene, quizás de corte autoritario. Pero quebró un sistema. Quebró el sistema de partidos. Andrés Manuel López Obrador quebró a un sistema de partidos poderosísimo, como lo era lo del PRI, el PAN. Fundamentalmente. Legendario. Aquí puede pasar exactamente lo mismo. Y esos experimentos, que quizás al principio son vistos como una salida, también pueden derivar en otra problemática. Entonces, lejos de ir consolidando un sistema, lo que estamos es agrietándolo, generándole más caldo de crisis a este país. Definitivamente. Vamos a hacer una pausa. Al retornar vamos a seguir hablando sobre estos temas que tenemos en el país, el tema de la inseguridad, si ha funcionado o no ha funcionado este estado de excepción, entre comillas, que se ha aprobado en el Congreso Nacional, si ha funcionado o no ha funcionado. Estas masacres que se han estado viviendo últimamente también, que son que dan mucha preocupación. También está el tema de corrupción, el familión, el tema de la salida de doña Gabriela Castellanos. Son muchos temas los que queremos abordar en este espacio, así que hacemos una pausa y ya regresamos. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros. Estamos a través de UTV, el canal universitario de la cultura, hablando sobre los problemas que tenemos actualmente en nuestro país. Como les decía antes de la pausa, tenemos un serio problema y es el tema de seguridad, el cual pues como todo el gobierno desde un inicio pues fue de mucha esperanza para la población, que tomaran las riendas nuevas autoridades en el Ministerio de Seguridad. Hasta el sol de hoy la situación parece igual o peor. Continuamos viendo masacres, continuamos viendo el tema de la extorsión, este problema tan grande en los centros penitenciarios de nuestro país, que continúan matándose dentro de ellos, pues es una situación que de verdad preocupa a toda la población. Chepito, en términos generales, ¿cómo ve usted el tema de seguridad? Bueno, fíjate que siempre es un tema de percepción, ¿verdad? Sí, Claro. La prensa juega un papel fundamental en esto, pero lo que es evidente es que el problema sobrepasa las capacidades del Estado de Honduras. Porque en el fondo, cuando tú escarbas en el tema de seguridad, porque en el país tienes estructuras criminales transnacionalizadas. El crimen organizado vinculado al narcotráfico es una cosa que no es capaz de enfrentar la Honduras por sí sola. Y ahí yo siempre he insistido, ¿verdad? Es que no hemos tenido una buena relación con Estados Unidos para que Estados Unidos colabore de verdad en enfrentar al narcotráfico, porque gran parte de nuestra violencia está relacionado con el narcotráfico. Las maras y todo eso, al final es el narcomenudeo también el que te afecta. Fuera de eso, fíjate que Honduras es un país donde son los bolos del sábado, pero la gran mayoría de nuestros incidentes están relacionados con eso. Entonces, el asunto es que eso pasa por reconocer que el crimen organizado penetró incluso
los órganos de seguridad del Estado, todos, sin excepción. Tenemos que hablarlo de esa manera, porque ese es el punto, ¿verdad? Entonces, yo te digo, a mí me sorprendió, capturaron a un narcotraficante, una familia de narcotraficantes, uno de ellos lo mataron allá en Colón, y después yo no sé cómo llegó a mi teléfono un video del entierro de uno de ellos. Yo quedé sorprendido de lo masivo de ese entierro, del poder real que tienen ahí. Y yo digo, ese es el poder del país. Y lo que diga un oficial de la policía y lo que diga un vocero del gobierno en las colonias, en los barrios donde estos grupos tienen el poder, la gente no los cree. No los cree. E insisto, no es un fracaso del Libre, es un fracaso del Estado hondureño como tal. Tiene sus antecedentes. Y otra vez, tiene que ser una política de Estado. No podemos dejar al gobierno solo para resolver este problema. Necesita, en este caso la oposición, tiene que dejar a un lado sus aspiraciones mezquinas y decir cómo construimos una verdadera política de seguridad. Pues mira, y yo digo, ¿hasta dónde es la ingenuidad? Porque tenemos la crisis en los centros penitenciarios, el gobierno te anuncia una cosa y solo para decirte, mira, aquí no mandás, al día siguiente hay un incidente. Y la lectura es esa, ¿verdad? Es decir, no es cierto que tengamos una comisión interventora. Porque dice la viceministra que muchos delincuentes hay en las cárceles, dijo. Bueno, yo no quiero entrar en eso serio? porque... Eso declaró, sí, porque no se trata sino de verlo realmente, ¿verdad? Pero da, ¿verdad? Da tristeza, porque entonces lo que ves es mucho protagonismo, ¿verdad? Mucho afán protagónico, mejor dicho, y poca entendimiento real del problema y voluntad política para resolverlo. Y resultados mucho menos. No, por eso, si no hay voluntad política, no tenés resultados. Entonces tenés esto, ¿verdad? Cuántas masacres están vinculadas a eso y uno ni sabe. Y uno, te digo, yo tengo miedo de opinar de las cosas porque estamos indefensos. Yo agregaría que llevamos 20 años escuchando temas de seguridad como bandera política. ¿Se acuerda de la cero tolerancia? ¿Verdad? La bandera, la cero tolerancia. Luego el puño firme, ¿verdad? Que surgió. Pero se ha manejado con ese enfoque, un enfoque proselitista, diría yo, propagandístico. Yo recuerdo ver al expresidente Maduro con el ministro Oscar Álvarez encaramados en un jeep, ¿verdad? Con vestimenta militar, y eso es para la foto, ¿verdad? Uno resuelve. Usted tiene que tener claro dos cosas. Primero, que hay que enfrentarlo con medidas de choque coercitivo. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, las alianzas multilaterales que se tienen que suscribir con Estados Unidos dentro de Centroamérica, que dicho sea de paso, el Zika desapareció, ¿no?, de Centroamérica. Las cumbres que eran semestrales pues se dejaron de llevar a cabo. Vengo recién de Nicaragua, fui por un tema familiar y usted no puede estar 2 horas en una frontera para pasar. ¿Cuál integración, verdad? Y habían 5 o 6 kilómetros de trailers que tardan hasta 2 días en pasar. Entonces yo creo que hay que volver a ese esquema de integración para coadyuvar en los esfuerzos coercitivos contra las bandas multinacionales del crimen. Y obviamente internamente usted tiene que profesionalizar y deben haber esquemas de depuración efectivo, eficiente, no publicitario, efectivo, eficiente, y desarrollar esas políticas. Fíjate que la Policía Militar ya superó a cualquier rama del Ejército y de la Policía Nacional en número de efectivos, pero lo que se utilizó la Policía Militar aquí fue para reprimir las protestas, básicamente. Y en el otro orden, usted tiene que confrontar los orígenes de los problemas sociales de este país. Óigame, ¿cómo pretendemos que sea un país relativamente seguro y que no entre el narcotráfico si aquí hay 60% de desempleados y subempleados? O sea, de cada 10 hondureños, 6 no trabajan, no tienen un estable, un ingreso fijo, permanente. ¿Cómo es posible que en un país donde 8 de cada 10 son pobres, pretendamos que no haya desde la delincuencia común hasta el narcomenudeo y el tráfico de drogas? ¿Por qué? Porque es un modus vivendi. Usted puede llegar a ganar $1,000, $2,000 en una vuelta, como le dicen ellos, y se acabó. Y tenés que ir a matar a aquel, y aquí hay $5,000, porque el dinero del narcotráfico es ilimitado. Entonces tiene que haber esa política. Y yo mencionaba, en España, por ejemplo, con el tema terrorista de ETA, se suscribió un pacto de Estado, y ese nunca se rompió, hasta derrotar a ETA.
y cobró sangre, dolor, atentados, muertes, pero eso se respetó. Y pasaban las elecciones y nadie entraba en ese juego. No, mira que vos no hiciste bien las cosas, no, eso no. Entonces, hay temas, pero tenemos una clase política sumamente inmadura, incapaz e irresponsable que por el beneficio particular pone en riesgo esta estabilidad. Y es cuando andan en política se comprometen a todo, ¿no? En política se comprometen a solventarle los problemas a todo el mundo y ya cuando están donde deben de estar no hacen absolutamente nada. Y ese ha sido y lo que le está pasando a Libre en este momento, que por ejemplo estos grupos de choque que van y se toman un centro de salud o un hospital, que para mí eso debería ser prohibido, peor por políticos, están afectando a la persona que iba por el medicamento para la presión, que iba para el medicamento para el tema de azúcar, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, van y no le pueden solventar a esa gente y esta gente toma estas medidas o, como dicen otros, probablemente ellos mismos los están mandando a que vayan a tomarse un centro. O sea, prometen y al final de cuentas no pueden ni cumplir lo que prometen. Fíjense que una vez me tocó acompañar a mi padre que cumplía funciones diplomáticas en Perú a un viaje con el expresidente Alberto Fujimori. Y el viaje fue en avión a una región en Ayacucho, en Perú. Y en el discurso, pues el presidente Fujimori dijo, ¿qué quieren que les traiga? Y toda la gente le pidió agua. Él se retiró del micrófono, mandó a llamar a alguien y después de 1 minuto, 2 minutos les dijo, miren señores, eso no se lo puedo traer. Había hablado con el ministro de Agua, de Infraestructura, y le dijo, eso no se lo puedo traer porque es muy caro. Pídanme otra cosa. En el viaje de retorno nos llamó la atención a mi papá y mi papá le preguntó, óigame, presidente, me llamó la atención esto. Y le dijo, ¿qué hago yo engañando a esta gente diciéndoles que el agua viene? Si dentro de 2, 3, 6, 8 meses se darán cuenta que no va a poder venir y quedó mal. Mejor comprométase a lo que hay. Pero como estamos en un mercado electoral, ¿no? Entonces cada quien ofrece 2 por 1, ¿verdad? 3 por 1, a mitad de precio, llévese esto, va a tener su casa, va a tener agua, va a tener salud, o sea, todo el mundo ofrece. Se ha caído en la demagogia en su máxima expresión. Y eso ha hecho que los partidos se debiliten, y eso ha hecho que la membresía de los partidos se vaya abajo del 50%. Hoy en Honduras, 55-60% de los electores no tienen partido político. ¿Por qué? Porque fueron perdiendo ese vínculo, la mentira, las falsas promesas, la irresponsabilidad, la demagogia que usted señala, Fran, es lo que ha hecho perder el crédito. Y cuando uno llega como político, de entrada dicen, ahí viene Martel que ha de ser otro mentiroso, ¿verdad? Usted carga con la mochila del político, ¿verdad? Y no es fácil que le vayan a creer. Y usted va a volver, y usted me va a traer esto. Esa es la realidad. Y en un Estado, además, endeudado. Hoy decía Mel Zelaya, 20.000 millones de dólares, dice. Usted está hablando de arriba del 80% del Producto Interno Bruto del país. O sea, debemos 80% de la economía de Honduras. ¿Cómo es posible que podamos pretender cumplir hasta la saciedad? ¿Cómo se hace eso, Fran? Volvemos a caer en el punto inicial. Reduciendo la corrupción. Dice el CNA que entre 60.000 y 70.000 millones de lempiras del presupuesto se van al año en corrupción. Un hospital escuela nos costaría 2.000 millones de lempiras, 2.500 millones bien equipado con todos los equipos de alta tecnología. Imagínese usted qué podríamos hacer con 30.000, 40.000, 15.000 que se redujese de la corrupción, pero no hay voluntad, los órganos contralores siguen estando altamente politizados. En este tema de la inseguridad, y usted traía a colación al presidente de El Salvador, ¿usted cree que deberíamos de copiar o de por lo menos adaptar esas políticas del presidente Nayib Bukele a Honduras? No estoy tan seguro. ¿No? No estoy tan seguro porque en realidad cada país tiene sus particularidades y creo que es un error copiar. Hay que aprender, ¿verdad? Yo creo que hay... ¿Adaptar? No, es aprender más que adaptar, porque adaptar es ajustar. Para mí el gran problema, o sea, lo que desde la distancia, es que tiene un alto costo esto que está haciendo Bukele y no estoy tan convencido de que sea una política de Estado, ¿verdad? Por eso Bukele, a la par de estas políticas, digamos, es un poco, y es la amenaza a la democracia, que eso es una figura como Bukele, ¿verdad? Que te hizo desaparecer el resto de los partidos, ¿verdad? Y ahí
Por favor, en El Salvador es Bukele y más Bukele, y después de Bukele tenemos más Bukele. Y entonces, y claro, hay una sensación de seguridad en ciertas partes de El Salvador que yo creo que es relativamente ficticia, porque depende ahora de la capacidad del Estado salvadoreño para sostenerla. Pero yo no estoy seguro si en unas próximas elecciones esto va a funcionar, y lo que necesitamos es resolver este problema de raíz, y no olvidar, porque es un poco la tesis de Martel, ¿verdad? Y ojo, tenemos que verlo muy bien, que gran parte de los jóvenes que están en maras y todo esto, lo hicieron por necesidad, y ahora tenés que adoptar políticas, primero para sacarlos de ahí, pero luego para reinsertarlos, que es lo que nos está ocurriendo en El Salvador, ¿va? En El Salvador están confinados y están hasta marcados, y no hay una política de reinserción, ¿verdad? Y al final de cuentas son seres humanos, ¿verdad? Yo en eso sí quiero distanciarme de eso, ¿verdad? Es decir, lo conversaba con un amigo, ¿verdad? Que Herminio Deras, para ser más exacto. Y entonces un amigo me dice, fíjate que yo estuve con Herminio Deras días antes de que lo mataran. Y yo le recomendé que anduviera con una pistola para defenderse. Y Herminio dice que le respondió, es que los asesinos son ellos, le dice. Yo no soy asesino, le dice. Entonces, yo creo que pasa por eso. Entonces, sí creo que estamos obligados, y por eso coincido con Martel, es una política de Estado basado en las particularidades de Honduras. Obviamente, y él lo dijo y yo estoy consciente, hay un componente coercitivo que debe funcionar, ¿verdad? Pero a la par está el elemento de atacar las raíces sociales y económicas, ¿verdad? Y no olvidar que estamos tratando con derechos humanos, con seres humanos, perdón, y que por mucho que tú quieras, esa gente está ahí porque es que no tuvieron otra opción, ¿verdad? Y si yo digo que la solución es meterlos a la cárcel, estoy actuando como un fascista, y perdón, yo no soy fascista, ¿verdad? Me dan miedo, ¿verdad? No entro a esos barrios donde ellos están, pero no me quiero parecer a ellos, perdonen. ¿Verdad? Tenemos que encontrar políticas que resuelvan este problema, y por eso se requiere diálogo, y por eso se requiere una clase política inteligente que debate estos problemas, y eso es lo que tú no ves en el escenario político nacional. ¿Y usted? Mire, yo fui candidato a alcalde, me tocó andar en estos barrios. Yo digo que yo no conocía la capital, yo pensé que yo conocía la capital, pero cuando me tocó ser candidato a alcalde, realmente ahí me di cuenta de los barrios donde uno no asiste regularmente porque se lleva entre la casa, el trabajo, la familia, ¿no? Y fíjese que yo nunca tuve ningún problema. Iba a barrios conflictivos, muy conflictivos, pero yo hablaba incluso con los pandilleros. Sí. Y entonces yo les decía, ¿y ustedes qué quieren que yo les haga? Les digo, si yo gano la alcaldía. Y me pedían cosas interesantes, unos me pedían canchas deportivas. Y hombre, no, eso está dentro de nuestro plan, le digo. Creo que eso es importante. Además yo jugué mucho, fui muy deportista y me gusta eso, les voy a traer eso. ¿Qué más? Fíjese que yo pago 3 buses, me dijo, para ir a mi trabajo en la mañana y 3 en la tarde. Y si usted saca la cuenta, para un ingreso limitado, realmente se lleva ahí su 10-15% del salario. Entonces, empecé a ver yo que le hacían planteamientos de necesidad básica, personal, ¿verdad? Que ellos sufrían en el día a día. O sea, no es un tema de prejuzgar. Claro, vivimos en una población sometida, Frank, que cuando ve estas acciones se entusiasma, porque no ve, digamos, la punta del iceberg, pero no ve lo que hay debajo de él. Y hoy puede ser que no me toque a mí, pero el autoritarismo que esto implica y la coerción que esto implica, puede ser que un día me toque a mí. Y en ese estado de indefensión de que no importa, ¿verdad? Y si hay daños colaterales, pues eso es parte de la estrategia y de la política pública que estamos impulsando, eso es peligroso. Pero yo diría eso, usted no, con plomo no puede sostener una política a largo plazo. Eso se revierte en el tiempo. Usted la puede mantener. Usted tiene que atender las necesidades ingentes de la población, ¿verdad? Techo, tortilla, trabajo, transporte, educación, salud.
¿Cómo es posible que la gente a veces va por una pastillita ahí para el dolor, para la presión alta, para el estómago? ¿Cómo es posible que no haya? Entonces nosotros tenemos que avanzar en esa dirección. Pero sí le ha traído un respiro a El Salvador, ¿no? La gente, o sea, yo siento que si no le hubiese traído un respiro a El Salvador, la gente no tendría el apoyo que Nayib Bukele tiene Yo le voy a actualmente. decir algo, por eso le digo, vivimos con pueblo sometido. Cuando usted ya no tiene que pagar el impuesto de guerra, es un alivio. Y además redunda en la economía familiar y en la nacional, claro que sí. Y mire, está demostrado que eso ha generado, digamos, una reactivación económica en barrios y colonias del Salvador. Y eso es lo que tiene a Bukele en el 90%, 85%, 80%, y así se va a mantener mientras esto siga igual. El tema es eso, que yo digo, con un fusil apuntando, usted no puede sostenerlo permanentemente, usted tiene que atacar otros orígenes de esa problemática, pero de momento, Nayib Bukele se lanza en Honduras y sin venir a este país, con que aparezca en la papeleta, gana y gana rotundamente. Sí. Y me lo dijo alguien el otro día, óigame, ¿qué vamos a hacer? Mire, pucha, que yo voté por aquellos y nos salieron mal, no nos han resuelto. ¿Y qué hacemos? Le digo yo. No necesitamos un Bukele, me dijo. Tendríamos que hacerle fraude, ¿verdad? Para que... Tal vez no le hacen la vuelta aquí, sí, pero es una realidad, es una figura carismática, es una figura que realmente ha aglutinado no solamente adeptos locales, sino que internacionales. Yo voy a México y me hablan de Bukele, sí, los taxistas. Óigame, ustedes tienen allá un Bukele que está haciendo las cosas bien, por eso. Porque sí, desarrolló una política efectiva, eficiente, pero diría yo, en el corto plazo. Tiene que atacarse otros temas. Excelente. Vamos a hacer la última pausa. Al retornar vamos a entrarle de lleno a este tema de la corrupción, de lo que les había hablado antes, del tema del familión, del tema de Gabriela Castellanos y otros datos interesantes que tienen que ver mucho con el tema de la corrupción. Ya regresamos. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros en su programa Desde la Academia. Estamos abordando temas de país, esta situación, haciendo un resumen de lo que actualmente pasa en nuestro país, o por lo menos de los temas más importantes de nuestro país. Este último bloque lo hemos dejado para hablar sobre el tema de corrupción, sobre el tema relacionado al familión, esta denuncia que realizó el Consejo Nacional Anticorrupción, y que definitivamente ha retumbado en los 4 puntos cardinales de este país y solo ha venido pues a confirmar prácticamente lo que la población en general ha estado pensando sobre el empleo que se le ha otorgado a la familia, tanto Castro como Zelaya en nuestro país, y que obviamente ocupan los puestos más importantes en el engranaje gubernamental. Chepito, su opinión sobre este tema. Bueno, primero hay que decir que el tema de los clanes, el tema del caudillismo es parte fundamental del sistema político hondureño. Tenemos caudillismo en el Partido Liberal, tenemos caudillismo en el Partido Salvador de Honduras, tenemos caudillismo en el Partido Nacional, y tenemos familión en el Partido Salvador de Honduras, y tenemos familión en el Partido Libertad y Refundación. Es decir, es una gran debilidad del sistema político hondureño el que funcione basado en la creación de estas estructuras. Por eso repito, no hay ciudadanía, y me cuesta decirlo, pero cuando uno ve, porque no solo es el familión de Zelaya, y por ejemplo los colectivos de Libre, cada vez que yo los veo actuar, fíjate que yo no sé por qué, me recuerdo de la Mancha Brava del Partido Nacional. Funcionan igual que como funcionaban los grupos de Débora Ude, se llamaba, si se recuerda, ¿verdad? Pero igual, es decir, tienes estas estructuras. Para mí la sorpresa es que el Partido Libertad y Refundación abusa, pero para mí la sorpresa es la virulencia con que reacciona el partido frente a la crítica. Para mí esa es la sorpresa. Oíme, esto sí le molestó. Demasiada sensibilidad.
Y para mí ahí está el peligro, porque un partido que esté en el gobierno y que se comporta de manera irascible es un mal presagio. Es un mal presagio. Porque te digo, vamos a tener elecciones, ojalá tengamos elecciones dentro de 2 años, pero los clanes no van a desaparecer, perdón, no van a desaparecer. Eso no, y que yo te lo estoy diciendo, reconociendo que no significa que yo esté de acuerdo con eso, que los acepte. Es un problema que Honduras tiene que evolucionar y esa evolución toma un poco más del periodo electoral para que los partidos realmente se modernicen, ¿verdad? Y se democraticen, ¿ya? Que no sean, pero yo te digo, bueno, la gran figura de Modesto Rodas Alvarado y grandes figuras del Partido Libertad eran figuras sencillamente porque eran los hijos de Modesto Rodas Alvarado. Por el simple hecho de ser hijo ya te posiciona a ti. Entonces, ese mal está ahí y por eso, las nuevas generaciones de las familias que están dedicadas exclusivamente a la política, ni siquiera se preocupan por aprender el oficio de político. Tienes muy poco joven de los partidos tradicionales. En ese sentido, todos son tradicionales, que realmente se haya preparado para conocer el país, para gobernar. Y ahí lo tienes. Y ahora yo sí me estoy atreviendo a hablar, el fracaso de la gestión del Libre está asociado, aunque confiaron más en su derecho de sangre para estar en el gobierno y menospreciaron que estaban obligados a tener capacidades. Porque te digo, si fueran buenos funcionarios, la mayoría de nosotros voltearía a ver el tema de los vínculos, a otro lado el tema de los vínculos familiares. Pero no, el tema es que los vínculos familiares lo único que hace es evidenciar la parálisis del gobierno. Porque nada se mueve si no tienes el conecte con el sobrino, con el tío, ¿verdad?, del hombre más poderoso del país. Hace poco tuve una participación en un evento en México y leí un informe de una agencia, si mal no recuerdo, eran 10 puntos, escandinava y no sé, ahí había, creo, una participación tuya, Filadelfo, sobre el tema de los clanes, más o menos los que estabas mencionando. Miren, hay que entender la psicología del elector. ¿Qué es lo que está pensando? Del ciudadano, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está viviendo? Y vuelvo a reiterar que vivimos en un país con altas frustraciones, es decir, un país de mucho sufrimiento. Ser familia no es delito. Digamos, tenemos a John Kennedy, que fue un presidente norteamericano, y tenía a Bobby Kennedy, de fiscal, ¿no? A Robert también. Pero Bobby fue el que realmente construyó el acuerdo para evitar que esto trascendiera más en la crisis de los misiles entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Cuba. Como dice Filadelfo, si usted tiene, al final lo que habla por uno, Fran, son los resultados. Si usted aquí desempeñando su trabajo con los camarógrafos y la producción que nos están asistiendo, lo hacen mal, van a ver las críticas. Pero si él es su primo, si él es su hermano y hacen las cosas bien, la gente va a ver los resultados. Este es un poco el debate de quién toma las decisiones, si las toma Mel o las toma Xiomara. Miren, yo les digo lo que decía Deng Xiaoping. A mí no me importa que el gato sea blanco o negro, con tal de que case ratones. O sea, la gente le da igual si las toma la Pichu, si las toma Héctor, si las toma Xiomara, si las toma Mel, con tal de que al final diga usted, oye, me siento que el costo de la canasta está reduciéndose, veo más seguridad, hay mejoría en el servicio de energía. Es decir, los resultados. Pero evidentemente en estas circunstancias de alta crispación política que con este gobierno no se han aminorado. Es decir, yo esperaba, porque la tendencia la tiene que marcar el que está en el poder. Aquel que está en Nueva York nos ninguneaba como oposición, no existíamos. Él seguía su política y ni nos paraba bola, no nos volteaba a ver. Esa era su política. Yo pensé que iba a haber una reconciliación nacional en este gobierno, que era lo que, digamos, se había establecido en sus discursos, ¿no? Incluso hasta a través de canciones, ¿no? El gobierno de la reconciliación nacional. Pero la crispación se ha mantenido y en ese sentido, cuando usted ve que está un primo, un sobrino, el otro, lo que hace la oposición es írsele con todo de frente porque es un fleco de debilidad, esto hay que reconocerlo. En política no solamente hay que ser, Franz,
hay que parecer. Usted no, yo soy honesto, no, parezca, compórtese como una persona. Entonces yo creo que las formas quizás no han sido las más adecuadas, la confrontación abona a que esto se salga como parte del discurso político, y mientras no haya una reducción de esa crispación, el tema del nepotismo, de la familia en la política, se va a seguir manteniendo en este gobierno. Ellos tienen, digamos, una justificación, que es el golpe de Estado, y que no van a hipotecar su futuro político en personas que no confían, ¿no? Pero al final son los resultados los que van a determinar si hay apoyo, hay satisfacción o hay crítica. Pero es que el gran problema que estamos viendo aquí es que tienen a todo el familión, la señora de presidenta, el esposo de asesor, el hijo de secretario privado, una de las hijas en el Congreso Nacional, hasta el hijo menor como asesor, o sea, toda la familia, para empezar el núcleo familiar, todo está en el gobierno, absolutamente todo. Vemos a uno de los sobrinos de ministro por allá, al otro por acá, la directora o director de presupuesto de Casa de Gobierno también en familia, o sea, vemos a la familia en todos los aspectos. Yo entiendo que se tienen que cuidar, porque ellos después de lo del 2009, después del golpe de Estado, pues quedaron con eso de que tienen que tener a gente cercana a ellos en los puestos más importantes. Sin embargo, tampoco vemos resultados. Usted mismo lo decía, Chepito también lo señalaba, el tema de seguridad, en temas de energía eléctrica, o sea, vemos la misma situación. Entonces, ni una de la cosa ni la otra está funcionando en esta situación. Pero, insisto, no es ninguna novedad. Ni en el gobierno del Partido Nacional, ni en los gobiernos del Partido Liberal. Así como ahorita. Si vos tenías al primo, al sobrino más pequeño, eras amigo del presidente de la República, tenías unos privilegios. Es decir, el concepto de que el clan, que la familia, no es exclusivo de Libre. Lo que pasa es que Libre lo potenció, ¿verdad? Y hoy es más evidente. Eso, te insisto, esa es la novedad, pero y es una debilidad de nuestro sistema político que descansa en esas redes. Claro, y acuérdese de Beto Reina, que yo, muy amigo de la familia Reina, ¿no? Pero estaba Beto Reina, estaba Jorge Arturo, estaba Mario Reina, estaba Marito Reina, que en paz descanse, que murió en un accidente. O sea, el tema del clan es algo de la cultura política de nuestra élite, ¿no? Es decir, los Rodas, ¿no? Ahí está Patricia Roda, Ana Joaquina Roda, los demás Modestito. Entonces, eso es una herencia. Y además yo le voy a decir algo, la lógica política de Mel es liberal. Su comportamiento es como liberal, es decir, él nació, creció y se desarrolló en el Partido Liberal e imita, porque eso es lo que eso conoció. Es difícil de romper eso. Pero esta potenciación en un país en crisis, en un país confrontado, en un país en donde realmente no encontramos consenso en prácticamente nada más que en la repartición de los puestos del Estado, de los cargos de elección, eso sirve para que sea motivo del discurso del día a día. ¿Y la salida de Gabriela Castellanos, cómo la mira usted? Mira, yo aquí es una política de principios. Es un grave error no asegurar que en el país hay oposición. Y te lo digo, Libre tiene que hacer su mejor esfuerzo para lograr que Gabriela Castellanos retorne al país y que tenga todas las condiciones para garantizar su seguridad personal. No es fácil porque a la par de Gabriela tienes el incidente de este líder campesino de Guapinol que fue asesinado y con medidas, ¿cómo es que se llaman estas medidas de protección, verdad? Es decir, repito, es que el Estado hondureño como tal es extremadamente débil, ¿verdad? Para garantizar seguridad. Pero en este caso te digo, para mí es sorprendente porque muchos de los actuales funcionarios del gobierno se fueron al exilio cuando el golpe de Estado. Se tuvieron que ir y es paradójico, contraproducente y lógico que en un gobierno de gente que estuvo en el exilio, alguien que se tenga que ir del país sencillamente porque no opina como el gobierno quiere. Y hablaba ella de que fue a raíz de esta denuncia que empezó. Y te digo, pueden ser reales, pueden ser inventadas, como quiera, pero Gabriela Castellanos representa una voz vigorosa, y no solo de sociedad civil,
sino de la oposición, porque aquí hemos hablado. Yo te digo, el tema de los clanes, yo no es que lo acepte, pero se necesita alguien que denuncie, ¿verdad?, esto. Y en ese sentido lo que hizo el CNA es correcto, es necesario para la democracia. Aquí puso el mejor ejemplo, ¿verdad? Los Kennedy eran un clan, pero los Kennedy resolvían los problemas y nadie en Estados Unidos. Pero aquí tienes un clan, tienes varios clanes incrustados en diversas estructuras del gobierno y ninguno resuelve. Entonces se necesita una voz que denuncie esto, y te digo, es obligación del gobierno asegurar que esas voces permanezcan. Yo sí creo que aquí sí tenemos un tema de principios. Yo no quiero que Honduras sea como Nicaragua, perdonen, ¿verdad? Pero en Nicaragua no hay democracia, y en Honduras, a pesar de todo, aquí estamos, mira, nosotros criticando al gobierno, y esto hay que defenderlo. Hay que garantizar que esto permanece, y para defenderlo hay que defender a Gabriela Castellanos, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Qué bonito, qué bonito. Mira, la grandeza de la democracia es el respeto al disenso, el respeto a la opinión de las minorías, que en un futuro tengan la posibilidad de convertirse en mayorías. Eso lo dice la ciencia política, lo dice Bobbio, lo dicen los grandes defensores de la democracia. Entonces, insisto, yo coincido casi plenamente con todo lo que dice Filadelfo. Sea cierto o no sea cierto, aquí lo que no podemos esperar es que los detractores sean las voces del gobierno. Y yo le voy a decir algo, con todo respeto, y se lo he dicho con mucho cariño a la presidenta Xiomara, usted tiene personas en su gabinete que parecen activistas. O sea, no es lo mismo andar en campaña ahí con un cartel en la mano, está bien, pues, y todos tenemos que cumplir un rol. Pero gobernar un país en crisis, administrar la cosa pública, es otra historia. Yo veo a algunos que salen ahí con un nivel de confrontación. Esta ha sido una vocera de la oligarquía y de los no sé qué, y de los grupos poderosos y de la derecha. Y si fuera así, ¿qué? Es decir, puede que no coincidamos, puede que nuestras visiones estén en las antípodas, pero usted tiene que respetarlo. El gobierno tiene que ser el garante, y lo primero que hubiera dicho, mire, nos preocupa esa situación y vamos a tomar cartas en el asunto. Yo quisiera que esto no, desearía que esto no vaya a pasar a más, Fran, es decir, que esto sea parte de una situación ahí muy puntual que venga a distensionarse en el corto plazo, y que el gobierno demuestra de que eso no va a ser parte de la política. Mire, Juan Orlando Hernández, yo fui crítico de Juan Orlando Hernández. ¿Qué no le dije yo a Juan Orlando Hernández? En foros televisivos, en entrevistas, en redes sociales, todo lo que usted quiera. Y a mí nunca nadie me cayó. Hombre, uno tenía ciertas precauciones en algunos momentos muy puntuales, pero yo nunca fui amenazado directamente. Entonces yo creo que eso es lo que esperamos. Si aquella era la dictadura, que esta no sea la continuación de la dictadura, ¿no? Es decir, esto tiene que ser el restablecimiento del constitucionalismo en nuestro país. Así que yo censuro cualquier... imagínense que yo respeto hasta las voces del Partido Nacional. Claro. Yo escucho a Tomás Zambrano, que a veces me sorprende lo que dicen, ¿verdad? Yo me quedo asustado. Lo que dice Tomás Zambrano, lo que dice Mario Rivera Callejas, lo que dice Mario Pérez. Yo realmente digo, estos sí tienen valor, por no decir otra cosa en televisión, ¿verdad? Pero hay que respetarlo. Esa es la democracia, ese es el juego democrático. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para estar con nosotros, para darnos sus puntos de vista sobre estos temas que hemos abordado. Como decíamos en su momento, hay temas que dan miedo, que preocupan mucho en nuestro país, pero que de alguna forma u otra pues hay que sacarlas adelante y dar a conocer que hay cosas que están mal y que se necesita, como decían en algunos programas de televisión, un golpe de timón más acertado sobre esos temas. Muchas gracias. Y hay que construir consensos, Frank. Definitivamente. Eso es lo que debemos de entender. Los consensos, pese a las diferencias, son necesarios. Y ese tema de la reconciliación nacional hoy más que nunca es primordial, necesario, que no solamente haya quedado como en un tema de campaña. Y es que reconciliar no significa que yo me someto a lo que lo opina. No, claro, sencillamente que tenemos un acuerdo. Exacto. Entre distintos. Exacto, estar de acuerdo, llegar a puntos claves, exacto, así es. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes, por dejarnos sus comentarios, sus puntos de vista sobre los temas que aquí abordamos. Como siempre les digo, son bienvenidos. Ahí están nuestras redes sociales. Hagan uso de ellas, propongan temas que ustedes deseen que abordemos en este espacio, que con gusto
los estaremos valorando y llevándoselos a todos ustedes. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.